una profunda alegría de ver que cada vez que hacemos el evento cada 2 años tenemos más concurrencia, tenemos más mentes jóvenes y tenemos también un camino hacia el futuro para mirar, y es cómo formar estas mentes jóvenes, cómo ayudarles dentro de lo poco que podemos aportar. Y en el campo del alto riesgo obstétrico, de la perinatología, el enfoque que debe tener en las mentes de ustedes y hacia el futuro. Este tema lo di hace un tiempo y tuve mucho deseo de hacerlo nuevamente, y por eso le pedí al doctor Celades y al doctor Byron que me permitieran volverlo a hacer. El alto riesgo o la perinatología o la medicina materno-fetal tiene muchos enfoques, muchos diagnósticos, muchas conceptualidades, pero todo termina en un hecho que es fundamental, y es la tremenda vulnerabilidad de la mujer colombiana, ¿sí? Todos los días vemos en los noticieros la problemática de la mujer colombiana, el abuso sobre la mujer colombiana, y la mujer colombiana embarazada no es ajena a esta problemática. Por ese motivo, el control prenatal y entre el control prenatal y el alto riesgo obstétrico son de capital importancia, en mi concepto, en la mejoría de la calidad de vida de la mujer colombiana. Esto es de una conferencia de un autor mexicano, un humanista, el doctor Samuel Carman, quien hablaba de las 3 clases de ignorancia que puede tener el ser humano y que los médicos no salimos de ellas, también podemos quedar encasillados en esto. Y es no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe y saber lo que no se debiera saber. Entonces, pues, se cae de su peso, pero quiero hacer énfasis sobre la última parte, es saber lo que no se debiera saber, que es a veces, como alguna vez me decía mi papá, saber demasiado perjudica. Bueno, el diagnóstico, hay varios diagnósticos para el alto riesgo, para la salud reproductiva. Voy a traer a colación aquí rápidamente algunos. Algunos definen como la OMS la salud reproductiva como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad durante el proceso reproductivo. Otra definición es probabilidad de sufrir un daño durante el proceso de la reproducción, el mismo que afectará a la madre, al feto, al recién nacido, igual a la sociedad, al entorno y en general a todos los que rodean a la paciente gestante. Esta es la definición que yo tengo y es la más simple, no hace parte de ninguna guía práctica, pero es lo más simple que me lo enseñó alguna vez quien fuera mi profesor, el doctor Fernando Arias, y me decía: el médico tiene que ser capaz de saber qué es alto riesgo, más allá de que haya unas guías, más allá de que haya una normatividad y más allá de que haya unas escalas para la medición de lo que es el alto riesgo. Entonces, lo más sencillo es identificar si realmente hay factores de riesgo en una gestante, o antes de la gestación o durante la gestación, o anticiparse al momento del parto. Entonces, si existen potenciales riesgos a futuro o ya están presentes en el momento en que la paciente está siendo valorada. ¿Con esto qué quiero decir? Que el principal elemento en salud que tiene que ver con el alto riesgo no es el ginecobstetra, ni es el especialista en medicina materno-fetal, ni es el hospital de tercer nivel. Son ustedes, las personas que se están formando en este momento, las personas que tienen que ver con la atención primaria, el personal de enfermería, los médicos generales, los que realmente tienen la importancia mayor y los que realmente van a incidir en el impacto que tiene que ver con el manejo de la paciente de riesgo. Para redondear esto y darle la importancia y recalcarle un poquito la importancia que tiene el alto riesgo, recuerden ustedes que el 20% de las gestaciones son de alto riesgo y más o menos el 80% de las complicaciones salen de ese grupo de pacientes. Por lo tanto, el correcto control prenatal, que es el que ustedes hacen a diario, recalcando además que quizás la consulta más frecuentada en el mundo es el control prenatal en todo el orbe, y Colombia no es la excepción, junto con todos los controles de crecimiento y desarrollo. Entonces, el éxito realmente se trata de llevar un buen control prenatal y de identificar en el momento oportuno
el riesgo que esté presentando la paciente y, lo más importante, adelantarse a ese riesgo potencial o ese riesgo futuro que se pueda presentar o que inexorablemente se va a presentar. Esto es para ilustrar un poco, metiéndonos un poco en la mortalidad materna. Colombia ha logrado algunos avances y los avances han sido interesantes. Hacia el año 2000 Colombia se metió en el tema de los objetivos y del desarrollo humano del milenio. Y teníamos dentro de esto que analizar la problemática de la mortalidad materna y era altísima. Ha ido reduciendo, sin embargo, ustedes ven que hacia el año 2000, desde el 2005 a 2010 se estabilizó y hay una meseta con respecto a la mortalidad materna. Ahorita vamos a ver que afortunadamente eso ha cambiado. Pero Colombia se metió como meta reducir la mortalidad materna hacia este año, el 2015, a 45 muertes maternas por 100.000 habitantes. Seguimos viendo, desafortunadamente, y ustedes ven en el mapa los departamentos que tienen un rojo más intenso, son aquellos que tienen más mortalidad materna. Y esto no ha cambiado. Y estos siguen siendo inclusive cada vez más altos. Hay otros que ha habido mejoría, el Quindío tiene una ubicación acorde con el tamaño y con el desarrollo tecnológico y humano y médico de la región, igual que el eje cafetero, pero ustedes ven que zonas como el Chocó, el Cauca, sobre todo el litoral pacífico y los territorios nacionales tienen mortalidades inaceptables. Inclusive en la última encuesta del DANE, el último análisis del 2014, se encontró más de 300 muertes maternas en los territorios nacionales. Eso es absolutamente inadmisible. Eso es inadmisible en el África, en Bangladesh, en cualquier lugar del mundo. La razón de mortalidad materna actualmente, la última estadística del 2014 está en 53. Les comentaba que la meta era, como objetivo del milenio, eran 45 muertes para este año. El objetivo hacia el 2030 es de 24 muertes y se ha cumplido hasta este momento un 85% de lo pactado en ese momento. Por lo tanto, seguimos quedando cortos, sin embargo, sería también injusto negar los avances que se ha tenido. Ahora surge una pregunta, ¿cómo hago yo como médico en un centro de salud, en un hospital, en un consultorio para detectar el alto riesgo? Y hay varias formas. La primera, pues, se cae de su peso y está implícita per se. Es que yo soy médico, yo soy enfermera. Entonces tengo que tener la capacidad de detectar eso porque tengo un conocimiento y tengo un bagaje académico, tengo un bagaje profesional, tengo un entendimiento del tema, por lo tanto tengo que ser capaz de detectar el alto riesgo obstétrico. Igual ocurriría en la misma consulta porque el médico general, la siguiente paciente o el siguiente paciente que va a tener es un niño, también va a detectar que está en un riesgo de desnutrición, etcétera. Lo segundo es definitivamente apoyarse en los programas vigentes, en el carnet, en los controles prenatales, pero especialmente en el juicio que se le dedique a la consulta de la paciente gestante. Es en esto donde yo quiero ser muy claro y donde yo he tenido la oportunidad alegre dentro de la profesión, de los años que llevo y de estar a cargo de la consulta de alto riesgo en varias partes, de que me lleguen pacientes excelentemente remitidas, excelentemente manejadas, lo cual me congratula y me digo, espectacular lo que está ocurriendo. Dentro de todos ustedes, y quiero hacer una mención, el que no comente otros sitios no quiere decir que no lo estén haciendo bien, pero estoy viendo específicamente en nuestra ciudad, en el CAE del Sur, unas remisiones excelentes, con un juicio clínico bastante ponderado, donde me parece a mí que el asunto filosófico, el asunto académico ha calado profundamente. Entonces, en ese mismo orden de ideas, todas estas remisiones, pues, que son concienzudas, me indican a mí que el control se está haciendo en forma juiciosa y que se le está dedicando el tiempo, los 20 minutos o los 30 minutos, y que el médico no está dejando pasar la paciente como una cita más que tiene que cumplir dentro de un sistema que cada vez nos abruma más. Lo otro es apoyarse definitivamente, pues, en la tecnología y los recursos de laboratorio que tengamos a mano. Ante el diagnóstico de una paciente de alto riesgo, ¿qué debemos nosotros pensar? Y debemos pensar algunas cosas. Si esa paciente tiene un factor, una patología, una enfermedad
como por ejemplo una diabetes, una hipertensión, es cómo afecta esa enfermedad el embarazo, cómo afecta al feto y cómo afecta el embarazo a la enfermedad. Y a veces terminan correlacionados los tres, o muchas veces los tres. En el caso, por ejemplo, de una paciente con un lupus, saben ustedes que en muchas ocasiones el lupus puede pasar sin más ni menos en el embarazo sin ningún problema, pero muchas pacientes se complican por culpa del mismo embarazo. A su vez van a estar complicando la paciente y van a estar complicando el feto. La paciente termina haciendo una nefropatía y puede terminar haciendo una neumonitis y puede llevar definitivamente a la muerte. Entonces, como para ilustrar, ¿qué pregunta tengo que hacerme yo ante una paciente de alto riesgo? Y esas preguntas son las tres que se deben hacer. Lo otro es qué patologías son las más frecuentes que nosotros podemos en un momento dado decir que tienen más recurrencia, más incidencia, más prevalencia y que me van a llevar a las tres preguntas. Lo que más veo yo y lo que más van a ver ustedes, que lo vamos a ver ahora, pero las más severas, las más complicadas son las pacientes con diabetes por la dificultad, y lo decía el doctor Byron, no es fácil el manejo de estas pacientes. Las cardiopatías, tenemos pacientes con cardiopatías a veces desconocidas, las pacientes con colagenosis, las hipertensas crónicas, las nefropatías y las trombofilias. Las trombofilias hacen parte de un espectro de enfermedades que apenas estamos descubriendo en este momento, pero que son existentes y que son las que complican muchas veces los embarazos y terminan con diagnósticos de preeclampsia, con diagnósticos de eclampsia, y resulta que son trombofilias que en un momento dado se hubieran podido dar un manejo diferente. Lo otro es, de vez en cuando llega alguna paciente a la consulta de alto riesgo, a los servicios, a congestionar, que son consideradas de alto riesgo, pero que considero yo que son potenciales pacientes de alto riesgo y que pueden ser manejadas por los médicos generales o por enfermería. Son las pacientes con flujos, pues no se compadece con congestionar una consulta de alto riesgo o un servicio de alto riesgo con una paciente que se remite porque tiene un flujo, o una paciente que tiene una sospecha de una infección urinaria, o por el solo hecho de ser primigestante. Es una paciente que tiene 20 años, entonces se remite porque la primigestante puede ser de alto riesgo, o porque tiene una alergia leve. A mí me han llegado remisiones de pacientes con rinitis, o porque tiene un mínimo riesgo psicosocial. Cuando uno analiza y la paciente tiene un buen entorno, un entorno saludable, y de pronto tuvo una desaveniencia en la casa con la mamá, con el papá, entonces es remitida inmediatamente a la consulta de alto riesgo. Esta otra parte, y pues aquí no me le quiero meter a la conferencia del doctor Richard mañana, pero es desde qué momento se debe evaluar el alto riesgo. Pues desafortunadamente en nuestro medio lo tenemos que evaluar del momento en que llegue, y muchas veces nos llegan las pacientes con 20 semanas, con 14 semanas, 18, 30 semanas y a veces con embarazos en abandono. Pero debemos tener claro que ojalá toda paciente pudiera tener una evaluación preconcepcional, y en ese caso inclusive decirle a una paciente: señora, con dolor del alma, con toda la pena del mundo, se me cae la cara de la vergüenza, pero usted no debe embarazarse. Usted tiene esta enfermedad, usted tiene este problema, el embarazo para usted es supremamente riesgoso, y en el mejor de los casos termina con una interrupción antes de la semana 20, en el peor de los casos puede terminar con un desenlace fatal para usted. En la primera visita al control prenatal, pues debemos ser lo suficientemente juiciosos como para hacer un elemento de juicio, una valoración y decir: esta paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo. O si la quieren encasillar como de mediano riesgo. Algunos hablan de que el mediano riesgo no existe, existe alto o bajo riesgo. Ya lo dejo a decisión de ustedes. En mi caso considero que o es de bajo riesgo o es de alto riesgo. Durante el parto también, durante el trabajo de parto puede presentarse la paciente con riesgo. La paciente tuvo una gestación normal y en ese momento empezar a presentar problemas tanto para el feto como para ella, y se convierte en una paciente de riesgo. Entonces no olvidar eso. Esos a veces son casos que se pueden prever, en otros momentos pues son imprevistos, pero debemos saber de antemano y tener claro, por ejemplo, qué paciente es una paciente potencial que haga una retención de hombros, como hablaba el doctor, el caso que nos mostró el bebecito, el doctor Byron, pues es una paciente que tiene un riesgo alto para el feto y para ella de hacer una retención de hombros. El caso de la paciente que ya tiene un antecedente de una atonía uterina y una hemorragia, etcétera, etcétera. E inclusive durante el puerperio también debemos adelantarnos a esa problemática de saber qué paciente nos puede complicar en el puerperio. Bueno, hay varias escalas para mirar y analizar qué pacientes de alto riesgo y cuál no. Existen muchas, algunas para el riesgo preconcepcional, otras como la de Herrera y Hurtado para el riesgo psicosocial, otras también, que la más ocurrida como la escala de Copland, que surgió en la Universidad de Manitoba en Canadá y se implementó en toda Norteamérica.
fue la que pues, utilicé en la época en que hice perinatología, pero pues, hoy en día no es de tanta utilidad, pero se sigue utilizando en Norteamérica. Básicamente es identificar a las pacientes de riesgo, dar un puntaje y analizar los antecedentes y determinar si la paciente es de alto o bajo riesgo. Pero cuando se tienen 20 minutos o media hora para hacer un análisis juicioso de una paciente de alto riesgo, más llenar el carné, más realizar un examen físico, pues es bien complicado ponerse a llenar casillas y asignar puntajes y decir definitivamente esta paciente me dio 8, por lo tanto es de alto riesgo, y esta me dio 5, no es de alto riesgo. Entonces, aquí me acuerdo las enseñanzas de mi profesor, el doctor Arias, que decía, yo soy el que determino que es de alto riesgo, porque puedo coger la escala y decir, sí, me coincide con lo que yo digo, pero en este momento en que yo hago la evaluación de la paciente, digo, la paciente sí es de alto riesgo. Yo como médico general tengo que saber como enfermera, esta paciente es de alto riesgo, y tengo que tener la suficiente autoconfianza como para decir, es de alto riesgo por esto, y la remito por esto y esto, o le puedo dar manejo acá porque la patología que tiene o el riesgo que tiene puede ser manejable en el primer nivel. Hay muchas problemáticas con el respecto al alto riesgo para nosotros en Colombia, y esto es como lo más socorrido, lo que más llega, que son los trastornos hipertensivos, las hemorragias en el primer trimestre, que tuvo una amenaza de aborto, las pacientes con malformaciones, las gestantes tardías, las enfermedades de transmisión sexual, la farmacodependencia, gestaciones en abandono desafortunadamente siguen llegando, inicio tardío de los controles prenatales, aborto inducido fallido, la amenaza de parto pretérmino, pero quiero hacer énfasis en la multiparidad que la seguimos viendo y son pacientes de altísimo riesgo porque son pacientes con edad ya avanzada, multíparas, y pues ustedes saben que tienen riesgos mayores para preeclampsia, para diabetes y para hemorragia. La adolescente, que desafortunadamente sigue siendo el órgano de choque, y cada día aumenta más el número de adolescentes embarazadas y ustedes se van a enfrentar a eso en la consulta y tienen que tener una respuesta para ello. Y lo otro, va implícitamente ligado a las dos anteriores, es el tremendo riesgo psicosocial que tenemos todavía en nuestro país. Dentro de los factores que nosotros podemos analizar que pueden incidir y afectar en un momento dado el riesgo, y que son problemática no exclusiva de Colombia, pero es lo que estamos analizando, pero que quizás en países desarrollados no sea o tan marcada o no se presenten algunos de estos ítems, están por ejemplo lo que les decía, la alta tasa de adolescentes embarazadas, las multíparas, la desnutrición, la deficiencia de zinc en estas pacientes con los problemas de coagulación, las barreras geográficas, es un país montañoso, es un país inhóspito en muchos aspectos, eso también dificulta el correcto control prenatal y la remisión de las pacientes, así haya buena disposición por parte del personal médico, inclusive por los entes administrativos. Definitivamente el factor psicosocial, la violencia intrafamiliar, el maltrato, el abuso, el incesto, la desprotección, como les comentaba al comienzo, de la mujer colombiana y en este caso del adolescente, pues todo el mundo dirá a los vecinos que a pesar de esa niña, como abusan de ella, no se sabe quién es el papá de la criatura que está esperando, en todo caso sabemos que fue en contra de la voluntad de ella. Y lo otro, el incumplimiento de las metas de desarrollo humano dentro de los objetivos del milenio, que como les comentaba, ya se han cumplido muchos, afortunadamente, pero seguimos todavía lejos de la meta que era 45 y estamos en 53 según lo que les comentaba la estadística del DANE en el 2014. Esta imagen es para recalcar, en mi concepto, el problema actual y el problema futuro más grande que vamos a tener, que es la gestante adolescente. Inclusive nosotros yo he tenido varios casos de pacientes con 16 años en su segundo embarazo. Recordar que hay elementos dentro de la consulta de alto riesgo, dentro del control prenatal, que son inmodificables. Si ustedes tienen una paciente que tiene, por decir algo, una enfermedad congénita, eso ya es un factor que es inmodificable, como un síndrome de Marfan, una paciente acondroplásica, una paciente con fibrosis quística. La paciente que tiene un riesgo preconcepcional pero que no es congénita, la paciente que ya es diabética, la paciente que es hipertensa crónica, que son las más frecuentes, pacientes con VIH positivo, pacientes con cirugías uterinas, pacientes con cesáreas previas, pacientes con real y su inmunización. Listo, doctora Aura Sofía. Y la edad, que son cuestiones que no tienen absolutamente ningún manejo, pues ya tenemos que convivir con ellas. Y lo otro son las entidades, las patologías, las enfermedades que se puedan presentar durante el desarrollo de la gestación, como son la preeclampsia, la misma diabetes gestacional o el lidiar con la problemática de encontrar un feto con malformaciones. Hay otras condiciones que nosotros podemos incidir y modificar o tratar de modificarlas o controlarlas en alguna forma, como son el consumo de sustancias psicoactivas, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo,
el desapego a los controles prenatales, estimulando a la paciente a asistir, la anemia y el factor psicosocial, aunque muchos de estos terminan dentro de la primera categoría, que son inmodificables. ¿Cómo llegar al diagnóstico de alto riesgo? Pues les decía, es lo que yo piense como médico, lo que piense como enfermera, lo que dentro de mí puedo dar yo como profesional de la salud y lo que puedo yo encasillar en esto basado en el conocimiento y los antecedentes y enfrentado a la historia clínica, por hallazgos ecográficos y por hallazgos de laboratorio. Esto es para puntualizar, por ejemplo, una paciente con un diagnóstico de una toxoplasmosis por los controles paraclínicos, o simplemente porque la paciente nos llegó. Esto es una paciente que algunos de los estudiantes la conocen, llegó hace poco al servicio de obstetricia del Hospital San Juan de Dios, una paciente con lupus. Quizás consultó fue por un problema de piel, pero la paciente tenía un lupus, una paciente que tuvo unas complicaciones fuertes, finalmente tuvo bebé a feliz término, pero esto es un caso seleccionante, es otra forma en que puede llegar una paciente y tener nosotros el conocimiento. Lo otro son las diferentes herramientas tecnológicas como la ecografía. Este es un caso de una hiperplasia suprarrenal congénita. Miren ustedes acá, genitales ambiguos, y este es el nacimiento del bebecito, es el caso de una bebecita. Bueno, páncreas anular, doble burbuja, estos son imágenes, pero pues esto es simplemente por ilustrar las diferentes herramientas. Este es un caso de enanismo, este es un caso de gastrosquisis detectado tempranamente, un higroma quístico, pacientes con megavejiga, pues no tienen ningún futuro. Estos desarrollan un problema que se llama Prone Belly, el abdomen de Prone Belly, y que es incompatible con la vida en la mayoría de los casos, porque pues, hacer una derivación a esta edad es complicado. Entonces, esto simplemente, no por mostrar esto, sino para que tengan una ilustración de lo que uno se enfrenta y cosas que uno tiene que modificar y otras que no tiene forma de modificarlas. La gestación gemelar frecuente también es un embarazo de alto riesgo. Este caso que lo estoy manejando en este momento es una placenta posterior total, placenta previa total. Desafortunadamente esta paciente toca decirle la verdad, toca enfrentarse a eso y toca darle manejo. Y lo que decía también el doctor Celades ahora, cuando uno tiene una patología esta, no se puede quedar en el primer nivel diciendo, pues yo la voy a manejar acá porque es que yo sé mucho. Entonces yo tengo conocimiento, yo sé que es una placenta previa y el día del examen de placenta previa saqué 5, pero no la puede manejar. Si es difícil manejarla en un tercer nivel, es todavía más difícil cuando la paciente empiece a sangrar y no tengan tiempo de remitirla. Propuestas en desarrollo, hay muchas. Esto es de la Fetal Medicine Foundation de Londres, que ha tenido una propuesta interesante y es cambiar el esquema del control prenatal. Nosotros actualmente manejamos una pirámide, pocos controles al comienzo y vamos incrementando los controles a medida que va avanzando el embarazo y se hacen controles ya más seguidos cada 2 semanas o cada semana al final de la gestación. La propuesta de ellos es hacer un tamiz desde la semana 12, donde se pide todo, se le hace tamiz ecográfico, tamiz para aneuploidías, tamiz para insuficiencia uteroplacentaria, y si el riesgo es bajo, la paciente se evalúa más adelante y puede seguir con el especialista. Mientras tanto, puede seguir por medicina general o por enfermería. Esto es una propuesta, pues yo pienso que tiene cierta aplicabilidad en los países desarrollados, pero en el nuestro es difícil de implementar. Las consideraciones que debe uno analizar ya terminando cuando uno se enfrenta a una paciente de riesgo es el factor psicológico, porque decirle a una paciente, usted es una paciente de alto riesgo, no es fácil. Cómo lo acepta la paciente, cómo lo analiza, cómo lo elabora y cómo lo digiere. En segundo lugar, ¿qué le puedo yo ofrecer a la paciente y qué respuesta le puedo dar? Si es posible, darle una respuesta. Lo otro es, la primera pregunta de la paciente es, doctor, ¿y por qué me dio esto? Pues uno no se debe detener en las causas, ¿por qué le dio? Porque no las va a encontrar. ¿Por qué usted es hipertensa? ¿Porque usted es diabética? Es más bien cómo vamos a manejar eso, entonces tener una actitud proactiva. Lo otro es evitar la pregunta de la paciente, responderla, ¿usted qué haría en mi situación, doctor? ¿Sigo o no sigo? No, yo no soy usted, señora, lo puedo aconsejar, le pongo las cartas sobre la mesa, pero la decisión corresponde a ustedes. Y finalmente, no olvidar que los factores de alto riesgo pueden estar ahí latentes si no los estamos viendo en un momento dado. Bueno, esto es para ilustrarles que la herramienta principal, la tecnología más grande, el elemento principal del diagnóstico de alto riesgo, el control prenatal, lo tienen ustedes en sus manos. Es el carnet de control prenatal, sea el del CLAP, sea el del Ministerio de Salud, sea el de cualquier parte, pero el carnet es el que les va a llevar finalmente a llevar un buen control prenatal y hacer los diagnósticos pertinentes relacionados con el alto riesgo. Ya terminamos, doctor. Bueno, los invito a revisar esta guía de práctica clínica que ya terminó, doctora, publicada en la revista colombiana de Ginecostetricia y Ginecología en el año 2013. Si ustedes leen esto, se van a encontrar una cantidad de cosas interesantísimas. Es una guía práctica excelente para el manejo de la paciente
en el control prenatal y la detección del alto riesgo y el manejo y control de la paciente que nosotros encasillamos ya como potencial paciente problema. Y finalmente, pues quiero ilustrarles con esto de que nada es más peligroso que un profesional ignorante, igual que nada es más peligroso que un profesional carente de sentido ético. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Zuluaga, por la excelente revisión. Quisiera saber si hay preguntas para el doctor.